Cuando don Severo Elizalde regresó antes de tiempo a su hacienda, esperaba encontrar tranquilidad después de varios días de viaje. Pero lo que escuchó escondido en el corredor principal le heló la sangre. Su propia madre estaba amenazando a la mujer que llevaba a su hijo en el vientre, y lo peor no era la amenaza. Lo peor era que aquella conversación iba a destapar un secreto enterrado durante más de 30 años. Un secreto capaz de destruir el prestigio de la familia más poderosa de Santa Gertrudis del Encinal. Porque una mujer había sido expulsada injustamente, unos documentos habían desaparecido y alguien había construido toda una vida sobre una mentira. Pero antes de continuar, cuéntenos desde qué lugar nos acompaña hoy. Y si cree que ninguna mujer merece ser humillada por la familia de su esposo, deje su like, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita para seguir acompañándonos en cada historia. Ahora sí. Esta es la historia de cómo un hacendado descubrió que la peor traición no venía de un extraño, sino de su propia sangre. La hacienda Las Golondrinas era de las más antiguas del municipio de Santa Gertrudis del Encinal, y la gente del pueblo lo sabía porque había visto levantarse sus paredes a lo largo de más de 20 años. Don Melesio Elizalde, padre de Severo, la había construido sobre unos terrenos que nadie quería en 1879, cuando la tierra hidalguense todavía olía a pólvora vieja y los caminos a los grandes mercados ganaderos pasaban por cañadas difíciles y pueblos de adobe que no salían en ningún mapa oficial. Los vecinos que conocieron a Melesio desde el principio contaban siempre la misma historia, que llegó a esas tierras con poco dinero y mucha certeza, que dormía bajo las estrellas los primeros meses mientras levantaba el primer cuarto, y que cuando le preguntaban qué iba a hacer con ese terregal pedregoso y sin agua cerca, respondía que lo que la tierra necesitaba era alguien que creyera en ella antes que la tierra demostrara que merecía que alguien creyera. Melesio tardó 20 años en convertir ese terregal en algo que valiera la pena. Plantó magueyes en las laderas para contener la tierra cuando llovía fuerte y sacar aguamiel en las secas. Abrió potreros en el llano donde el pasto nacía solo, si uno sabía cómo ayudarlo. Construyó una troje grande y sólida junto al camino real donde el maíz de la región podía almacenarse. Y levantó la casa principal con un patio cuadrado y un corredor de arcos de piedra labrada por donde entraba la luz de la mañana en franjas anchas que se movían despacio con el sol. Las golondrinas colonizaban ese corredor cada primavera sin pedirle permiso a nadie, anidando en los ángulos de la piedra con la precisión que tienen los animales para encontrar exactamente el lugar donde no los van a molestar. De ahí el nombre, pero Las Golondrinas no había sido únicamente obra de Melesio. Eso era lo que la historia oficial de la hacienda decía, y la historia oficial de una propiedad siempre la escribe quien tiene el poder de escribirla. La verdad era más complicada, como suelen serlo las verdades de las cosas que valen dinero. Cuando Melesio murió en 1904, la hacienda producía el mejor ganado de la región, y Saturnina Orduña, viuda a los 54 años, se instaló en ella como se instala en un hueso alguien que no tiene intención de soltarlo. No era mala administradora. Eso había que reconocerlo con honestidad, incluso más tarde, cuando todo se supo. Saturnina sabía cuándo comprar y cuándo vender, entendía los ciclos del ganado. Manejaba a los empleados con una firmeza que generaba respeto, aunque no siempre cariño. Conocía el valor de cada potrero, de cada milpa, de cada cabeza de ganado en el corral. Lo que Saturnina no sabía hacer, o que sabía perfectamente y había decidido no hacer, era compartir. Ni el espacio, ni la autoridad, ni el apellido, ni la memoria de lo que la hacienda había sido antes de que ella llegara a ser la única dueña. Severo tenía 35 años cuando heredó. Era hombre de campo y de trato directo, de los que prefieren hablar poco y trabajar mucho. Conocía a sus jornaleros por nombre y conocía la historia de sus familias. Sabía cuando un animal estaba enfermo,
antes de que los síntomas fueran visibles, porque esa clase de conocimiento no se aprende en los libros, sino en los años de mirar las mismas cosas todos los días, hasta que el ojo aprende a ver lo que el lenguaje todavía no tiene palabras para nombrar. No era hombre de recepciones ni de discursos, era hombre de ganado sano, de palabra cumplida y de manos que no descansaban mientras había algo que hacer. Su madre lo sabía, y usaba eso con la destreza de quien lleva décadas conociendo exactamente cuál es la palanca correcta y cómo presionarla sin que parezca presión. Saturnina entendía que Severo no tenía paciencia para los enredos de familia, ni para las conversaciones que dan vueltas sin llegar a ningún lado. Entonces ella nunca enredaba y nunca daba vueltas. Decía lo que quería con una sola frase directa, y después callaba con la tranquilidad de quien sabe que el silencio es también un argumento. Y Severo, que no había desarrollado el arte de rebatir esa clase de silencio, terminaba haciendo lo que ella esperaba sin que nadie tuviera que elevar la voz. Así había funcionado durante los 16 años de viudez en que madre e hijo administraron juntos la hacienda. Con eficiencia, con pocas palabras y con una distribución de roles que nadie había acordado en voz alta, pero que funcionaba porque Severo prefería el potrero al comedor y Saturnina prefería el comedor a todo lo demás. Hasta que Severo fue a la feria agrícola de Actopan. Tenía 51 años entonces. Había pasado más de la mitad de su vida administrando la hacienda, negociando ganado, supervisando jornaleros, tomando decisiones que afectaban a docenas de familias que dependían de las golondrinas para vivir. Era respetado en el municipio, era hombre de palabra, era, en todos los sentidos que la gente del campo entiende esa palabra, un buen hombre. Pero era también un hombre solo de una manera que él mismo no había reconocido todavía. La soledad de quien llena cada hora del día con trabajo, porque el trabajo no hace preguntas y no pide nada que no pueda darse con las manos. Fue a Actopan por una yunta que le habían recomendado. Volvió pensando en una mujer que vendía frijoles sin cobrarle a un anciano. Crisanta Ureña tenía 23 años cuando lo conoció. Vendía tortillas y frijoles de olla en un puesto junto a su tía Lupe, cerca del pabellón donde se exhibían las reses premiadas y los comerciantes de ganado hacían sus tratos entre apretones de mano y frases cortas. Crisanta estaba ahí porque su madre ya no podía estar parada muchas horas seguidas y alguien tenía que traer el dinero de la semana, y la muchacha había aprendido desde niña que cuando algo no se puede hacer de la manera en que se hacía antes, uno busca la manera de hacerlo de otro modo y no se queda parado esperando que el problema se resuelva solo. Era mujer de cara tranquila y ojos serios, que no decían más de lo necesario con las palabras, pero que miraban a las personas como si leyeran algo que estaba debajo de lo que decían. Una segunda capa de significado que a veces la propia persona no sabía que tenía. Severo la vio servir un plato de frijoles a un anciano de sombrero roto sin cobrarle. Lo hizo sin mirar si alguien lo notaba, sin la sonrisa de quien espera que le reconozcan la generosidad, con la misma naturalidad con que habría servido el plato a cualquier otro cliente, como si dar fuera la cosa más normal del mundo y no requiriera ningún gesto especial para anunciarse. Algo en ese gesto pequeño le llegó a Severo al centro del pecho de una manera que no supo explicar, pero que reconoció de inmediato como algo que no iba a poder ignorar. Tardaron 6 meses en casarse. En esos 6 meses se vieron varias veces, en la feria, en el mercado de Actopan, en la parroquia de Pachuca donde Crisanta vivía con su tía después de la muerte de su madre. Severo no era hombre de palabras románticas ni de gestos elaborados, pero era hombre de presencia constante, y Crisanta entendió que la constancia de alguien como Severo valía más que los discursos de otros hombres. Cuando él le preguntó si quería casarse, lo preguntó como preguntaba todo, directo y sin rodeo, y ella respondió de la misma manera. Saturnina no fue a la boda. Dijo que tenía un mal de reuma que no la dejaba viajar hasta Pachuca.
donde la ceremonia se celebró en una parroquia sencilla con 12 personas y un almuerzo modesto en casa de la tía Lupe. Pero Severo sabía, y Crisanta lo intuía, que el reuma de su suegra tenía mucho menos que ver con las articulaciones y mucho más con lo que Saturnina pensaba de una mujer que vendía frijoles en una feria, y no tenía más apellido que Ureña, y no tenía más patrimonio que un medallón de cobre que había sido de su madre. Para Saturnina el apellido no era un detalle, era la cosa más importante que existía. Crisanta lo supo desde el primer día que cruzó el umbral de la hacienda, no porque Saturnina se lo dijera con palabras directas, sino porque hay cosas que se comunican de otras maneras, en la manera en que alguien te recibe parada en el corredor, en lugar de salir al patio a encontrarte, en la manera en que te da la mano antes que el abrazo, en la manera en que te presenta a los empleados usando solo tu nombre de pila y sin el apellido que acabas de adquirir. Crisanta registró cada uno de esos detalles con la precisión de quien ha aprendido desde pequeña que las cosas que no se dicen en voz alta son exactamente las que más importan entender. Y Crisanta Ureña había aprendido muchas cosas de esa manera. Había crecido en Pachuca con una madre que cosía para afuera desde el amanecer hasta que la luz no alcanzaba, que nunca le explicó por qué habían llegado a esa ciudad ni de dónde venían exactamente, pero que le enseñó con el ejemplo que el trabajo honrado no necesita explicaciones y que la dignidad no depende de que alguien más te la reconozca. Remedios, Ureña había criado a su hija sin hablar del pasado, y Crisanta había aprendido a no preguntar sobre lo que su madre claramente no quería contar, con esa sensibilidad que tienen los hijos que ven sufrir a sus madres desde pequeños y aprenden a leer lo que no se dice para no añadir peso a lo que ya pesa. Cuando Remedios murió, Crisanta tenía 23 años y el medallón de cobre y la habilidad de hacer bien lo que se ponía a hacer, que eran las 3 cosas que su madre le había dejado. Los primeros meses en Las Golondrinas, Crisanta los vivió aprendiendo los ritmos de la hacienda con la misma concentración con que había aprendido todo en su vida, observando, callando, haciendo bien las cosas sin necesitar que nadie se lo reconociera. Se levantaba antes que las cocineras para ver cómo organizaban la cocina y así entender la lógica de la despensa. Aprendía los nombres de los trabajadores y los de sus familias. Preguntaba por los hijos enfermos, por las cosechas del solar de cada quien, por los animales que alguien había perdido en el último temporal. Reorganizó la despensa con un orden que nadie había establecido antes, pero que todos agradecieron sin decirlo, porque encontrar las cosas en el lugar donde deben estar es uno de esos bienes que la gente solo nota cuando desaparece. Y cuando Severo volvía de las jornadas en el potrero, la encontraba con la mesa lista y una taza de atole caliente esperándolo, y eso para él valía más que cualquier cosa que alguien pudiera haberle dicho sobre quién era la mujer con quien se había casado. Pero Severo no siempre estaba. Los negocios de ganado lo llevaban semanas enteras fuera de la hacienda. Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí. Los compradores importantes querían tratar con el patrón directamente, no con intermediarios, y Severo era de los que entienden que los negocios que valen la pena se cierran de frente y con la mano extendida. Cada viaje lo sacaba de Las Golondrinas durante 10 o 15 días, a veces más. Y cada viaje dejaba a Crisanta más adentro de esas paredes, sin nadie que la respaldara, y a Saturnina Orduña más libre para ser quien realmente era cuando no había testigos que le importaran. La crueldad de Saturnina no era la de los golpes ni la de los gritos, era la de los gestos calculados, la de las instrucciones dadas con voz tranquila que modificaban, sin nombrarlo, el lugar que Crisanta ocupaba en esa casa. La de las miradas entre empleados que decían lo que la patrona no decía con palabras. La de los silencios que duraban exactamente lo suficiente para que la otra persona entendiera que era invisible. Ese tipo de crueldad no deja marcas que alguien pueda señalar con el dedo.
Solo deja el cansancio de quien lleva meses siendo constantemente reducida, sin que haya nunca un momento claro en que pueda decir, aquí fue donde pasó, porque pasa en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Era un miércoles de septiembre, 3 semanas antes del regreso de Severo, cuando Crisanta y Saturnina desayunaron solas en el comedor grande por primera vez desde la boda. Severo había salido al amanecer hacia Ixmiquilpan para revisar un lote de reses que un mediador le había ofrecido a buen precio. Dijo que volvía en 2 días, tal vez 3. Antes de salir, le dio a Crisanta un beso en la frente, con esa ternura práctica que tienen los hombres del campo, que no saben poner en palabras lo que sienten, pero tampoco lo esconden completamente. Y se fue con el sombrero bien calado y las alforjas cruzadas sobre la silla. El comedor de las golondrinas tenía una mesa larga de madera oscura que alcanzaba para 20 personas. Melesio la había mandado traer de Pachuca en 1895, cuando la hacienda ya tenía el tamaño suficiente para justificar ese mueble. Saturnina se sentaba siempre en la cabecera y cuando Severo estaba, Crisanta ocupaba el lugar a su derecha. Cuando Severo no estaba, Crisanta desayunaba en la cocina con las cocineras, porque nadie le había dicho que tenía que hacerlo así, pero tampoco nadie le había dicho lo contrario. Y en las golondrinas, las cosas que nadie dice siempre tienen una razón que no conviene preguntar. Ese miércoles, Saturnina mandó a decir con la cocinera que Crisanta desayunara con ella en el comedor. Crisanta se presentó puntual con el medallón sobre el vestido de percal y el vientre ya visible bajo la tela. Se sentó en el lugar de siempre sin esperar que le dijeran dónde. Saturnina estaba en la cabecera y miraba a Crisanta entrar con esa forma de mirar que tomaba nota de la postura, del paso, de cómo se recogía la falda al sentarse, y guardaba cada detalle para usarlo en el momento más conveniente. Era una mirada de inventario, metódica, sin emoción visible. «Está cargando bajo», dijo sin levantar los ojos del plato. «Dice la partera que es niño», respondió Crisanta con voz tranquila. «Las niñas cargan bajo, los niños cargan adelante». «Así dice la partera», repitió Crisanta, y en su voz no había ni desafío ni sumisión. Era solo la voz de alguien que dice lo que sabe y no necesita adornarlo. Saturnina no respondió a eso. Tomó un sorbo de su café de olla, lo dejó en el plato con el cuidado de quien controla hasta los gestos más pequeños, y entonces miró el medallón. Lo miró con la misma atención con que miraba todo. El cobre oscuro, la forma del sol, los rayos grabados a cincel sobre el metal que el tiempo había trabajado. ¿Eso era de su madre? Sí, señora. Siempre lo usa. Siempre. Saturnina asintió despacio, como si eso le confirmara algo que ya sospechaba, pero que todavía no estaba lista para decir en voz alta. Un momento después cambió de tema sin avisar, con una fluidez que Crisanta ya reconocía como señal de que algo iba a seguir más tarde, en otro momento, en otra forma, en otra. «En esta casa las cosas se hacen de cierta manera», dijo, y la voz volvió a ser la de siempre, tranquila, sin filo visible. «Los Elizalde tienen nombre en este municipio, un nombre que se gana despacio y se pierde rápido. Usted llegó aquí hace poco más de 1 año. Todavía está aprendiendo cómo son las cosas». «Lo sé, señora». «Bien, que no se le olvide. No hubo más conversación en ese desayuno. Las 2 mujeres comieron en silencio mientras los zanates cantaban afuera en el patio, con ese ruido metálico y repetido que tienen, y el humo del comal se colaba desde la cocina, mezclando el olor del chile con el del café y el del barro húmedo del corredor. Pero al terminar, cuando Crisanta se levantaba ya para salir, Saturnina añadió sin voltear a verla, con la voz exactamente igual de tranquila que al principio: «El apellido Elizalde no se regala, se hereda, y para que se herede tiene que merecer quien lo recibe». Crisanta salió al corredor sin responder. Afuera, el sol de septiembre caía sobre las bugambillas que cubrían la barda del patio norte, todo ese violeta encendido que en octubre comenzaría a perder el color.
Se paró un momento junto al aljibe. Se quitó el medallón y lo tuvo entre los dedos. El cobre estaba tibio del calor del cuerpo. Los rayos del sol grabados a cincel, tan desgastados por los años que algunos ya casi no se distinguían del fondo. ¿Cuántas veces lo había tenido así su madre entre las manos? ¿En qué momentos, en qué cuartos, mirando qué? Lo volvió a colgar al cuello. Siguió caminando. Contó los pasos. No lloró. La llegada inesperada 3 semanas después, Severo volvió antes de tiempo. La tormenta había caído de noche sobre la sierra de Hidalgo con esa violencia que tienen las lluvias de octubre cuando se acumulan varios días de calor seco antes de romper. Los arroyos bajaron cargados de lodo rojo que venía del cerro. 2 puentes sobre el camino a San Luis Potosí quedaron impasables hasta nuevo aviso, y el hacendado con quien Severo cerraba el trato de ganado prefirió aplazar la firma antes que arriesgarla en condiciones tan inciertas. Eran hombres prácticos los dos, y los hombres prácticos no firman contratos importantes cuando el cielo todavía está amenazando. Severo no esperó a que el cielo mejorara. Había un camino más corto y un camino más seguro. Tomó el más seguro porque el más corto tenía 2 cruces de arroyo que con la lluvia reciente podían estar traicioneros. Los hombres de campo aprenden pronto que la prisa que ahorra tiempo a veces cuesta más tiempo del que ahorra, y Severo Elizalde no era hombre de gambles innecesarios. Pero sí era hombre de decisiones rápidas, cuando la decisión ya estaba tomada, y la decisión de volver a las golondrinas la había tomado en el momento en que el hacendado de San Luis le dijo que aplazaban la firma. Ensilló la bestia esa misma tarde y tomó el camino de vuelta por la ruta larga, bordeando la sierra por el norte, que tardaba más, pero no tenía puentes ni zonas que se volvieran peligrosas con el agua. Llegó a las golondrinas cuando el sol ya bajaba hacia el poniente y los potreros estaban en esa luz color cobre oxidado que a veces ponía melancólico hasta al más duro de los hombres, cuando el mundo parece más grande que uno mismo y las cosas que uno ha construido parecen pequeñas, pero propias. Entró por la puerta de los establos, como hacía siempre que no quería que lo anunciaran antes de tiempo. Le gustaba llegar sin aviso, encontrar la casa como era cuando nadie sabía que él estaba mirando. Esa tarde encontró más de lo que esperaba. La puerta del salón principal daba al corredor que corría paralelo a los establos, y la voz de Saturnina, cuando quería que la oyeran, no necesitaba esforzarse para cruzar paredes de adobe. Severo se quedó quieto entre las sombras del zaguán, con las alforjas todavía colgadas del hombro y el polvo del camino en la ropa, y lo que escuchó lo dejó inmóvil en un lugar que no era exactamente físico. Si ese niño nace en esta hacienda, jamás llevará el apellido Elizalde. Jamás. Un silencio. Y después la voz de Crisanta, más baja pero firme, con esa firmeza que no necesita volumen para sostenerse. Ese niño es hijo de su hijo, doña Saturnina. Ese niño es hijo de una mujer que no sé de dónde salió y que llegó aquí con una medalla de cobre y nada más. Sin nombre, sin familia, sin nada que se parezca a lo que esta hacienda necesita de quien va a representarla. Llegué con el medallón de mi madre, dijo Crisanta, que vivió y murió honradamente, aunque usted no la conozca ni le importe conocerla. Su madre, dijo Saturnina, y en esas 2 palabras había algo que Severo no entendió todavía, una carga que venía de mucho antes que esa tarde de octubre. Algo que había estado guardado en algún cajón oscuro y que acababa de abrirse. Su madre no era lo que usted cree que era. Mi madre era Remedios Sureña, y no tenía nada de qué avergonzarse. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. No era el silencio de alguien que piensa qué decir. Era el silencio de alguien a quien un nombre le cae encima de repente como una piedra que uno sabe que estaba ahí, pero cuyo peso real no entiende hasta que toca. «Sálgase de esta hacienda», dijo Saturnina, y la voz había cambiado de una manera que Severo notó incluso desde el zaguán. Ya no era el tono controlado de siempre.
Había algo debajo que temblaba, algo que llevaba mucho tiempo sin salir a la superficie. Sálgase antes de que nazca esa criatura. Váyase antes del invierno. Si se queda, no respondo de lo que pase. Severo empujó la puerta del corredor. Las dos mujeres lo miraron al mismo tiempo. Crisanta tenía las manos sobre el vientre y los ojos secos, como alguien que lleva mucho tiempo preparándose para el momento en que algo inevitable finalmente llega y ya no tiene sentido espantarse porque se acabó el tiempo del espanto. Saturnina estaba de pie junto a la ventana del salón, con la luz cayéndole de lado sobre el vestido negro, y por primera vez en toda la vida que Severo tenía memoria, su madre parecía vieja. No solo mayor de edad, vieja con el peso de algo que viene de adentro y que ya no puede disimularse con la postura ni con la voz. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, preguntó Severo, y su voz sonó tranquila, lo cual era más serio que si hubiera gritado. Nadie respondió. El medallón de Crisanta captó la última luz de la tarde a través de la ventana y brilló un momento sobre el vestido azul, ese cobre antiguo encendido por un segundo como si tuviera luz propia. Y Saturnina, que no había quitado los ojos de su hijo, giró la cara de repente y miró el medallón, solo el medallón, con una expresión que Severo no le había visto nunca en toda su vida. «¿Qué es eso que le cuelga al cuello?», preguntó Saturnina, y la pregunta sonó extraña porque era la segunda vez que la hacía, y Crisanta ya le había respondido antes. «El medallón de mi madre», dijo Crisanta, «Remedios Ureña», y Saturnina Orduña, que en 71 años de vida no había perdido el color delante de nadie, lo perdió. Severo lo vio con claridad, sin posibilidad de confundirlo con otra cosa. El rostro de su madre era el de una mujer a quien un hombre que creía enterrado le volvía de frente después de 30 años de silencio bien construido. «Madre», dijo Severo. Pero Saturnina no respondió. Se dio la vuelta y salió del salón con el paso que el cuerpo de 71 años todavía conservaba por pura memoria muscular, cuando la mente ya no puede sostener nada. La puerta se cerró detrás de ella, y Severo y Crisanta se quedaron solos en el salón, que olía a tierra mojada que entraba desde el patio y a la cera vieja de los candelabros de la repisa, con el medallón brillando entre los dos como una pregunta que ninguno de los dos sabía todavía cómo hacer. La noche en que Crisanta contó todo, esa noche, Severo no durmió. Estuvo sentado en el corredor hasta que el tecolote del sabino grande que crecía junto al aljibe dejó de cantar y el cielo comenzó a aclarar por el oriente, esa hora en que la oscuridad se vuelve azul antes de volverse gris. Crisanta le contó todo. No solo lo de esa tarde, sino los 16 meses anteriores. Lo hizo despacio, sin dramatismo, como quien da un informe de algo que observó desde afuera aunque le esté pasando por dentro. Las instrucciones que Saturnina daba cuando Severo no estaba para que a Crisanta se le tratara diferente que al resto de la familia. Con esos gestos pequeños que marcan la diferencia entre quien pertenece a una casa y quien está ahí de paso mientras se decide su situación. Los comentarios que Saturnina hacía frente a los empleados, con voz tranquila y sonrisa serena, que señalaban cada error de la muchacha como evidencia de algo más grande que nunca se nombraba directamente. La vez que había pedido a las cocineras que no sirvieran a Crisanta en el comedor grande cuando Severo no estaba. La vez que había ordenado sacar el marco de la fotografía de boda del salón de visitas, argumentando que no quedaba bien con el resto de los cuadros, y la manera en que todo eso se hacía siempre con voz tranquila, sin un solo momento en que alguien pudiera señalar con el dedo y decir, «Ahí fue donde pasó». Porque no pasaba en un momento. Pasaba en todos los momentos y en ninguno al mismo tiempo. Severo escuchó sin interrumpir. Tenía el sombrero entre las manos y los dedos trabajaban la ala de cuero sin que él lo notara, esa manera que tiene el cuerpo de procesar lo que la mente todavía está ordenando. «¿Por qué no me dijiste antes?», preguntó cuando ella terminó. «Porque no quería que tuvieras que elegir entre tu madre y yo.
Ya había suficiente con lo que había. Eso no es una decisión que tú debas protegerme de tomar. No lo decía por ti, dijo Crisanta, y miró el patio oscuro antes de continuar. Lo decía por el niño. No quería que naciera en una casa donde el padre ya tiene un bando. Quería que tuviera tiempo de nacer primero. Severo no respondió a eso de inmediato. Miró el cielo que empezaba a aclarar por el oriente. El Sabino, junto al aljibe, era una sombra grande y quieta en la oscuridad que se iba. ¿Y el nombre de tu madre?, preguntó al fin. ¿Por qué ese nombre hizo lo que hizo en el salón? Crisanta estuvo callada un momento. Mi madre nunca me habló de Santa Gertrudis del Encinal. Solo me dijo una vez que había vivido aquí de joven y que las cosas no habían salido bien. No me dijo más. Y yo tampoco pregunté, porque cuando uno es joven, a veces no entiende que el silencio de los mayores guarda cosas que uno va a necesitar saber más tarde. El medallón estaba ahora sobre la mesita de noche en el cuarto. Severo lo miró desde la puerta cuando Crisanta fue a acostarse, antes de que él volviera al corredor. El sol de cobre, los rayos desgastados, el calor que retenía del cuerpo que lo había usado todo el día. Remedios Ureña. ¿Por qué ese nombre había hecho palidecer a Saturnina Orduña? Al amanecer, Severo ensilló de nuevo. Antes de salir, se asomó al cuarto donde Crisanta dormía todavía, el medallón en la mesita de noche. La respiración tranquila de ella, el vientre bajo el cobertor de lana. Estuvo ahí parado en el umbral, sin entrar, como hacía a veces cuando volvía tarde de los potreros, y no quería despertar a nadie, pero tampoco quería irse a dormir sin antes haber pasado un momento en ese cuarto. Era una manera de saber que lo que importaba todavía estaba ahí, que el día había valido la pena. Esa mañana no era lo mismo. Esa mañana el cuarto le decía algo diferente. Le decía que lo que importaba había estado en peligro durante más tiempo del que él había querido saber, y que el no saber no lo eximía de nada. Salió por los establos con la primera luz. Lo que el padre Anselmo sabía, la parroquia de Santa Gertrudis del Encinal, era la misma desde 1890. Una iglesia de cantera gris, con campanario de 2 cuerpos y un atrio donde crecían 2 laureles de la India tan viejos que nadie recordaba quién los había plantado. El padre Anselmo Gaitán tenía 78 años y andaba despacio con un bastón de madera de encino que él mismo había tallado en una época en que sus manos todavía podían hacer esa clase de trabajo. Pero los ojos los tenía vivos todavía, de esos que han visto muchas cosas y ya no se sorprenden de nada, pero siguen atentos porque la costumbre de ver no se pierde, aunque ya no quede sorpresa. Severo lo encontró barriendo el atrio al amanecer. «Don Severo», dijo el padre dejando la escoba apoyada en el muro, «usted no es hombre de visitas matutinas sin aviso. ¿Qué lo trae?» «Remedios Ureña», dijo Severo. El padre no dijo nada por un momento. Recogió la escoba, la apoyó con más cuidado esta vez, como si necesitara hacer ese gesto para ordenar algo dentro antes de continuar. Después señaló el bancal bajo el laurel más grande. «Siéntese». Se sentaron con el municipio todavía dormido alrededor y las chachalacas comenzando a hacer escándalo en el cerro. Ese ruido escandaloso y tempranero que tienen, como si tuvieran prisa por anunciarle al mundo que ya está amaneciendo. «Remedios». Ureña llegó a Santa Gertrudis del Encinal en 1888, dijo el padre despacio, con el tono de quien abre un documento que lleva tiempo cerrado. Llegó con su padre, don Candelario Ureña, que era maestro herrero. Lo que mucha gente no sabe, lo que convino que se olvidara, es que don Candelario tenía una participación en las tierras que dieron origen a lo que hoy es Las Golondrinas. Antes de que don Melesio construyera la hacienda y le diera ese nombre, esa propiedad era tierra de medianía entre varias familias de la región, y los Ureña tenían su parte desde el inicio, desde antes de que los Elizalde compraran los terrenos principales.
Don Candelario aportó trabajo de herría para las construcciones primeras, materiales que trajo de su propio taller y una fracción de tierra que su propio padre le había dejado en las colindancias del norte. Don Melesio aportó la mayor parte del capital y la visión del conjunto. Hubo un acuerdo entre los dos, firmado ante notario, con testigos. Severo escuchó sin moverse. ¿Y qué pasó con ese acuerdo? El padre miró sus manos antes de continuar. Manos de hombre viejo que han rezado muchas misas y han cerrado muchos ojos y han sostenido muchas cabezas en momentos que no se olvidan. Cuando don Candelario murió, Remedios tenía 20 años. Era la única heredera. Tenía los documentos del acuerdo en una bolsa de cuero que su padre había guardado con sus cosas más importantes. Fue a Las Golondrinas a pedir lo que le correspondía. No era la hacienda entera, era una porción pequeña de los potreros del norte, que era lo que el acuerdo establecía. Don Melesio ya había muerto y la hacienda la manejaba doña Saturnina. Remedios pidió audiencia. Saturnina la recibió en el corredor, no en el salón principal. Y 2 días después de esa primera reunión, los testigos que Remedios había traído empezaron a cambiar lo que decían. ¿Cómo que cambiaron? El primero, un hombre mayor que había conocido a don Candelario desde joven y que había firmado el acuerdo como testigo presente, llegó al pueblo al día siguiente con cara de quien acaba de ver algo que no esperaba ver, y no quiso hablar con nadie sobre nada. Se fue a su casa y estuvo 3 días sin salir. El segundo testigo, un arriero que había llevado los materiales de herría en los primeros trabajos de la hacienda, desapareció del municipio esa misma semana. Años después, alguien dijo haberlo visto en Tula, establecido con otro nombre, y el registro notarial de Santa Gertrudis tuvo un faltante en las páginas donde debería haber estado el acuerdo original. Nadie investigó ese faltante, y después llegó el rumor. ¿Qué rumor? Que Remedios era embustera, que los documentos que mostraba eran falsos o exagerados, que don Candelario nunca había tenido participación real en Las Golondrinas, que solo había sido trabajador contratado que con los años fue inventándose derechos. El rumor llegó a todos lados al mismo tiempo, que es la señal de que alguien lo armó con cuidado y lo sembró en los lugares correctos. ¿Quién lo armó? El padre lo miró directamente. Doña Saturnina no hacía nunca las cosas directamente. Eso es lo que hace difícil señalarla. Pero en este municipio todos sabíamos de dónde venía lo que venía, aunque nadie lo dijera en voz alta. Remedios. Ureña salió de Santa Gertrudis del Encinal en diciembre de ese año con el nombre destrozado y nada más. Lo que yo sé por confesión no puedo repetirlo. Pero sí le puedo decir lo que vi con mis propios ojos. Vi a una muchacha honrada salir de aquí sola en invierno, y vi a este municipio dejarla ir sin decir nada, porque la hacienda era la hacienda y los Elizalde eran los Elizalde. Y llevo 30 años cargando eso. Hay documentos que sobrevivieron. Vaya a ver al licenciado Perfecto Salgado en Pachuca. Fue notario en Actopan muchos años. Si existe en algún lugar algo que pueda sostener lo que Remedios tenía, ese hombre sabe dónde. ¿Y testigos vivos? Don Rutilio Becerra, Rancho El Zacatonal, media legua al norte. Tiene más de 80 años, pero la memoria la tiene más clara que mucha gente de 40. Él estaba en Las Golondrinas cuando todo pasó. Don Rutilio Becerra y los 30 años de silencio. Don Rutilio Becerra era un hombre pequeño y seco como nopal viejo, de esos que sobreviven sequías y heladas sin dejar de dar fruto, porque han aprendido a guardar lo poco que tienen en el lugar donde mejor se conserva. Vivía en el rancho El Zacatonal con su nuera y 3 nietos, en una casa de adobe con techo de teja donde las gallinas andaban libres por el corredor y el perro dormía junto a la puerta de entrada. Cuando Severo llegó, don Rutilio estaba en el patio afilando un machete con una piedra. Ese movimiento lento y continuo que no tiene prisa porque sabe que el filo se gana como se gana. Levantó la vista cuando oyó llegar el caballo. Reconoció al hijo del patrón, aunque el hijo del patrón ya tenía canas en las sienes y venía con cara de alguien que busca algo que no encuentra con facilidad.
Don Rutilio, dijo Severo, vengo a preguntarle sobre Remedios Ureña. El viejo dejó la piedra sobre el banco de trabajo y el machete al lado. Señaló una piedra grande junto al muro. Siéntese. Cuando Severo terminó de explicar por qué estaba ahí, don Rutilio estuvo callado un momento que no era duda sino preparación. Después, habló como quien ha tenido esto guardado durante décadas y ya no tiene ninguna razón para guardarlo más. Yo tenía 22 años cuando llegó Remedios Ureña a reclamar lo suyo, dijo. Yo era mozo de las golondrinas entonces. Cargaba bultos, limpiaba corrales, hacía lo que me mandaban. No era nadie importante en esa hacienda, pero estaba ahí y lo vi todo. Remedios llegó con los documentos del acuerdo de su padre en una bolsa de cuero que don Candelario había guardado con sus cosas más valiosas. No era mujer de aspecto intimidante ni de palabras amenazantes. Era muchacha joven y seria que venía a pedir lo suyo con educación y con sus papeles en la mano, como alguien que confía en que el derecho escrito es suficiente para que la traten con justicia. Doña Saturnina la recibió en el corredor, no en el salón principal. Eso ya lo dijo todo desde el principio. El corredor era para los que pedían, el salón era para los que pertenecían. La conversación duró poco tiempo. Don Rutilio no la oyó desde donde estaba, pero vio cómo Remedios salió del corredor con la cara de quien escuchó algo que no esperaba escuchar. Lo que vino después lo vio con más detalle. Al día siguiente, uno de los dos testigos que Remedios había traído apareció en el pueblo con cara de espanto y no quiso hablar con nadie. El segundo testigo, el arriero que había firmado el acuerdo original como testigo presente, desapareció del municipio esa misma semana y no volvió, y el rumor empezó a correr. En la tienda de abarrotes, en la salida de misa del domingo, en el mercado de los jueves, el rumor decía que Remedios era embustera, que los documentos que mostraba eran falsos, que don Candelario nunca había tenido participación real en las golondrinas. El rumor llegó a todos lados al mismo tiempo sin que nadie pudiera señalar de dónde venía exactamente, porque así funcionaban los rumores que Saturnina armaba, sin origen visible, pero con una forma que quien la conocía reconocía al instante. ¿Quién empezó ese rumor, don Rutilio? El viejo lo miró con esa calma que tienen los hombres, que ya no le temen a nada, porque ya han perdido lo que más se puede perder. Usted viene preguntando eso como si no supiera la respuesta. Quiero escucharla de usted. Doña Saturnina, dijo don Rutilio sin inflexión, como quien dice el nombre de un fenómeno de la naturaleza que no necesita aprobación ni condena para ser lo que es. No lo decía ella directamente. Nunca hacía nada directamente. Pero los que la conocíamos sabíamos de dónde venía cada cosa. Los rumores que ella fabricaba tenían una forma particular, una manera de sonar a información de primera mano que nunca podía rastrearse hasta una boca concreta. Eso no era casualidad, era método. Remedios se fue del municipio en diciembre de ese año. Salió con lo que había traído, la bolsa de cuero con los documentos que ya nadie iba a reconocer como válidos, el medallón de cobre y nada más. Nadie fue a despedirla. Nadie dijo en voz alta lo que todos sabían en silencio. Yo también me callé, dijo don Rutilio, y lo dijo con el peso seco de quien ha cargado algo durante 30 años y ya sabe exactamente lo que pesa, pero no ha encontrado manera de depositarlo en ningún lugar. Me callé porque tenía trabajo en la hacienda y necesitaba ese trabajo para comer. Y los hombres que tienen necesidad real a veces callan cosas que no deberían callarse, y después viven con eso. Si quiere que vaya a decir lo que sé delante de quien corresponda, dígame a dónde y cuándo. Todavía no, dijo Severo. Primero necesito los documentos. Volvió a las golondrinas esa noche tarde, después del camino de regreso desde el Zacatonal. Entró por los establos de nuevo, como había entrado 2 días antes, cuando escuchó a su madre en el salón. Pero esta vez el zaguán estaba vacío y el silencio de la hacienda era el silencio de siempre.
ese silencio de paredes viejas y techos altos que conservan el eco de todo lo que se ha dicho dentro de ellas durante décadas. Crisanta estaba despierta. Lo esperaba en el corredor, con un rebozo sobre los hombros y el medallón sobre el vestido. No le preguntó dónde había ido ni por qué llegaba tan tarde. Solo lo miró cuando él se sentó en el banco de piedra junto al aljibe y esperó. «Tu abuelo materno se llamaba Candelario», dijo Severo. «Candelario Ureña. Sí. ¿Tu madre nunca te habló de lo que hizo él? ¿De las tierras en las que trabajó?» Crisanta pensó un momento. «Me dijo una vez que su padre había tenido un trato con un hacendado de por aquí, que el trato no había salido bien. No me dio más detalles. Yo tenía 12 años cuando me lo dijo y no pregunté lo que debería haber preguntado». Severo asintió despacio. «Mañana voy a Pachuca», dijo. «Cuando vuelva te voy a contar todo». Crisanta lo miró. «Es grave». «Es lo que debe ser», dijo Severo. «Nada más». El licenciado Salgado y la copia de Actopan. El licenciado Perfecto Salgado vivía retirado en Pachuca desde hacía 10 años, en una casa angosta de 2 plantas cerca del Mercado Hidalgo, con una biblioteca que olía a papel viejo y naftalina y que ocupaba 3/4 del primer piso. Tenía 67 años, era hombre delgado de bigote blanco y lentes redondos de armazón de carey, y cuando Severo tocó a su puerta un martes en la mañana, el licenciado lo hizo pasar antes de que terminara de explicar a qué venía. «Lleva décadas buscándolo alguien», dijo el licenciado. «No lo encontró nadie porque nadie lo buscó en el lugar correcto. Venga, la tercera estantería de la derecha, cuarto anaquel desde abajo». El licenciado sabía exactamente dónde estaba lo que buscaba, porque era el tipo de hombre que archiva las cosas de una manera que solo tiene sentido para él, pero para él tiene todo el sentido del mundo, y que nunca olvida dónde pone algo, porque la memoria de los lugares es lo primero que cultiva quien trabaja con documentos durante 40 años. Lo que el licenciado Perfecto Salgado tenía no era el documento original del acuerdo entre don Melesio Elizalde y don Candelario Ureña. Ese había desaparecido del registro notarial de Santa Gertrudis del Encinal en 1891, el mismo año en que Remedios reclamó su derecho. La desaparición fue reportada como extravío accidental. Nadie investigó. Lo que el licenciado tenía era una copia. Don Candelario Ureña, hombre de herría y medidas exactas que desconfiaba de las promesas sin respaldo físico, había mandado sacar copia del acuerdo ante otro notario en Actopan 3 años antes de morir como resguardo preventivo. Era una práctica inusual para la época y para un hombre de su condición económica que implicaba tiempo y un gasto. Pero don Candelario tenía la previsión de alguien que sabe que lo que uno construye junto con otros puede verse disputado si no está escrito en más de un lugar. Los registros notariales de los municipios pequeños en esa época no siempre se comunicaban entre sí, explicó el licenciado, poniendo sobre la mesa un pliego doblado muchas veces, manchado en las esquinas por el tiempo, pero perfectamente legible. Doña Saturnina sabía cómo hacer desaparecer el registro de Santa Gertrudis. Lo hizo con eficiencia, pero no sabía que existía uno en Actopan porque no sabía que don Candelario había sido lo suficientemente precavido para sacar esa copia. «Yo lo encontré 15 años atrás, cuando catalogué el archivo del notario de Actopan, que murió sin herederos y dejó sus papeles al municipio. Ya era tarde para Remedios. Pero lo guardé porque pensé que algún día alguien lo iba a necesitar». Severo extendió el pliego sobre la mesa con manos que no temblaban, pero que se movían despacio. El nombre de don Candelario Ureña, el nombre de don Melesio Elizalde, las firmas de ambos y del notario. La fecha, 15 de marzo de 1879. La descripción precisa de los terrenos en cuestión, los potreros del norte y la franja colindante con el Camino Real, la zona donde más tarde se construyó la Troje. Y la participación de los Ureña, descrita con claridad.
una porción modesta pero real, reconocida como contraprestación legítima por el trabajo, los materiales de herría y la tierra aportados al proyecto original. ¿Esto es suficiente?, preguntó Severo. Con el testimonio de don Rutilio Becerra, con la declaración del padre Gaitán, con la testigo Hermenegilda de las Golondrinas y con este documento ante juez competente, dijo el licenciado. Es más que suficiente para establecer que el derecho de la familia Ureña sobre esa porción de tierra era legítimo y que fue negado mediante manipulación de testigos y sustracción dolosa de documentos públicos. ¿Iría usted a declarar? He esperado que alguien me lo pidiera, dijo el licenciado, y en su voz no había emoción, sino la firmeza simple de quien ya tomó la decisión y ya no necesita deliberar. Cuando este documento llegó a mis manos, ya era tarde para remedios, pero lo guardé porque sabía que tarde o temprano alguien iba a aparecer con la pregunta correcta. Hermenegilda y los 16 meses. En las Golondrinas había una mujer llamada Hermenegilda, que llevaba 40 años en la casa. Era de las que saben todo y dicen poco, de las que han visto nacer y crecer a los hijos del patrón, y guardan esa historia con la discreción de quien entiende que ciertos recuerdos no le pertenecen a uno, aunque estuviera presente cuando pasaron. Hermenegilda había visto lo que pasaba con Crisanta desde el primer día en que la muchacha cruzó el umbral de las Golondrinas, con la claridad que da la experiencia de haber observado durante décadas cómo se comporta el poder dentro de una casa cuando nadie de afuera está mirando. Y había elegido callar, porque callar era lo que alguien en su posición hacía si quería seguir teniendo donde vivir. Ese era el cálculo. No era cobardía exactamente. Era la aritmética de quien no tiene nada fuera de esas paredes y sabe que la verdad dicha sin respaldo solo lastima a quien la dice. Cuando Severo la llamó al corredor una tarde, mientras los mozos estaban en el potrero y las cocineras en la parte de atrás, Hermenegilda no respondió al momento. Miró el patio. Las golondrinas cruzaban el aire encima del aljibe con ese vuelo rápido y seguro de quien sabe exactamente a dónde va. «He visto muchas cosas, don Severo», dijo al final. «Te estoy pidiendo que me las digas». «¿Y qué va a pasar con lo que le diga? Va a servir para que no le pase a nadie más lo que le pasó a Remedios Ureña». El nombre cayó entre los dos como una cosa física. Hermenegilda abrió la boca, la cerró. Miró a Severo con una expresión donde el alivio y el miedo estaban mezclados en partes iguales. «¿Sabe usted lo de Remedios? Ya sé, suficiente. Necesito saber lo de Crisanta. Lo que viste aquí adentro desde que llegó». Lo que Hermenegilda contó en los siguientes 20 minutos fue la historia de 16 meses de crueldad sin huellas visibles. Las instrucciones que Saturnina daba cuando Severo no estaba para que a Crisanta se le tratara diferente que al resto de la familia. Los comentarios que Saturnina hacía frente a los empleados con voz tranquila y sonrisa serena, que señalaban cada error de la muchacha como evidencia de algo más grande que nunca se nombraba directamente. La vez que le había dicho a Crisanta, con Hermenegilda detrás de la puerta, que si el niño salía con cara de indio, nadie en el municipio iba a creer que era Elizalde, y la carta al médico que la cocinera mayor había alcanzado a ver en el escritorio de Saturnina, con el lenguaje cuidadoso de quien sabe que no puede dejar evidencia directa, pero sí puede dejar instrucciones suficientemente claras para quien sabe leer entre líneas. Hermenegilda terminó de hablar y miró el patio otra vez. «¿Va a ir usted a decir esto delante de quien corresponda?», le preguntó Severo. «Si usted me lo pide, sí», dijo Hermenegilda. «Ya tengo una edad donde el miedo pesa menos que la vergüenza de haberme callado tanto tiempo». Fue esa misma noche cuando Severo encontró la prueba de lo que su madre era capaz de hacer en el presente, no solo en el pasado. No fue un grito ni una escena, fue un papel. El escritorio de Saturnina estaba en el cuarto que ella usaba como despacho,
junto a la ventana que daba al jardín norte. Tenía un cajón de abajo con llave que Severo nunca había abierto, y que esa noche abrió con la copia de la llave que él mismo había mandado hacer años atrás, para emergencias, y que nunca había usado, porque nunca había tenido razón suficiente para usarla. Hasta esa noche. La carta tenía fecha de 3 semanas atrás. Estaba dirigida al médico del municipio, escrita con la letra apretada y precisa de Saturnina. Decía que la esposa de don Severo Elizalde mostraba una salud que daba preocupaciones para el parto que se aproximaba, que en caso de complicaciones durante el alumbramiento, el médico debía entender que la hacienda no podía sostener en el largo plazo a una mujer que no pudiera cumplir con sus obligaciones de esposa y madre de familia, dado el peso que esas responsabilidades tenían en una propiedad como Las Golondrinas, que el médico sabría interpretar esta información con la discreción y la inteligencia que siempre lo habían caracterizado, y que Las Golondrinas recordaría esa discreción. No había en esa carta ninguna amenaza que pudiera señalarse con el dedo. Saturnina nunca hacía nada que pudiera señalarse con el dedo. Pero había suficiente para que el médico, que recibía de Las Golondrinas una parte importante de sus ingresos anuales, entendiera exactamente qué esperaba doña Saturnina si el parto se complicaba y la muchacha y el niño estaban en sus manos. Severo se quedó sentado en el escritorio de su madre con la carta entre las manos y el silencio de la hacienda a medianoche alrededor. Afuera, el viento movía los magueyes del cerro con el ruido sordo y continuo que tienen en las noches claras. No pensó durante un rato largo, o pensó en todo al mismo tiempo, que es lo mismo que no pensar en nada, porque la mente no sabe por dónde empezar. Después pensó en Remedios Ureña. Pensó en una muchacha de 20 años que había salido sola y embarazada de ese municipio hacía 30 años, en diciembre, con el nombre destrozado y nada más, que había cruzado el invierno de Hidalgo sin nadie que le tendiera la mano, porque la mujer con más poder en la región había decidido que era más conveniente que desapareciera, que había llegado a Pachuca con lo que traía y había construido una vida con trabajo y silencio y había criado a una hija que ahora estaba durmiendo en el cuarto principal de la misma hacienda donde 30 años atrás todo había comenzado. Pensó en Crisanta, con el medallón en la mesita de noche y el niño que venía. Pensó en lo que significaba que esa carta existiera. Dobló la carta. Durante un momento largo, se quedó con el papel entre los dedos, sintiéndole el peso que no tenía. Era una hoja delgada, de esas que el viento podría llevarse. Pero lo que contenía pesaba más de 30 años. Pensó en lo que significa saber algo y no hacer nada con ese saber. Pensó en el padre Gaitán, que había esperado 30 años a que alguien preguntara. En don Rutilio, que había afilado machetes y cargado su silencio como se carga una deuda que uno sabe que no va a poder saldar. En Hermenegilda, que había visto todo desde el principio y había elegido callar, porque el cálculo de la necesidad siempre ganaba al cálculo de la justicia cuando se está dentro de una casa grande y se depende de quien la habita. Y pensó en lo que significa ser el hombre con el poder de cambiar algo y elegir no hacerlo. Él mismo había elegido eso durante 16 meses. No con malicia, con esa ceguera cómoda que tiene la gente que confía en que las cosas en su casa están bien porque nadie le ha dicho directamente que no están bien. Ese privilegio de no ver lo que pasa dentro de los propios muros, porque los muros son de uno, y es más cómodo creer que dentro de lo que es de uno, todo está en orden. Se la guardó en el bolsillo interior del saco, y salió del escritorio, sin hacer ruido, cruzando el corredor oscuro con el único sonido de sus pasos sobre el barro cocido. Se asomó a la puerta del cuarto, donde Crisanta dormía sin entrar. El medallón estaba en la mesita de noche, ese cobre oscuro, con el sol de rayos desgastados. 30 años de historia guardada en una pieza pequeña que una mujer había llevado al cuello hasta morir, y que su hija llevaba ahora en la misma hacienda donde todo había comenzado. La historia
estaba repitiéndose. La misma mujer construyéndola. 30 años de diferencia. Severo Elizalde, que toda su vida había preferido el potrero al comedor y el trabajo al conflicto, comprendió esa noche que hay momentos en que el silencio no es virtud, sino complicidad, y que no hay diferencia real entre el hombre que hace el daño y el hombre que sabe lo que está pasando y espera a que pase sin mover un dedo. Los días que esperaban el jueves, al día siguiente, Severo mandó llamados a 4 personas. Una nota para el padre Anselmo Gaitán, una nota para don Rutilio Becerra en el Zacatonal, una carta formal para el licenciado Perfecto Salgado en Pachuca, con los detalles del lugar y la hora, y una nota para el presidente municipal de Santa Gertrudis del Encinal, solicitando el salón del ayuntamiento para el jueves de la semana siguiente. Cuando Saturnina le preguntó para qué era la reunión, Severo respondió solamente, para aclarar unos asuntos de la hacienda. Saturnina lo miró con los ojos que llevaban décadas evaluando todo, y por primera vez, desde que Severo tenía memoria, no supo qué leer en el rostro de su hijo. Y esa fue la señal de que las cosas habían cambiado de una manera que ya no iba a poder revertirse. Los días entre el aviso y el jueves, Crisanta los vivió con la calma de quien ha tomado ya la decisión importante y ya no necesita deliberar. Severo le había contado todo lo que encontró y lo que supo. Le contó sentados en el corredor al anochecer, con el medallón entre los dedos de ella que lo tenía mientras escuchaba. Como si al tenerlo entre las manos pudiera sentir también lo que su madre habría sentido al escuchar que la verdad finalmente iba a decirse en voz alta después de 30 años. «¿Qué quieres que pase?», le preguntó Severo cuando terminó. «Que se sepa la verdad», dijo Crisanta. «Que el nombre de mi madre no sea más el de una mentirosa. No habló de dinero, no habló de tierra, no habló de que Saturnina pagara de ninguna manera espectacular. Solo el nombre, Remedios Ureña, que volviera a ser lo que había sido antes de que alguien con miedo y con poder la borrara. La reunión del jueves, el salón del ayuntamiento de Santa Gertrudis del Encinal, tenía techo de viga de madera oscura y paredes de cal manchadas de humedad en los ángulos. Era un cuarto austero y funcional, del tipo que ha visto pasar muchas cosas sin guardarse ninguna. Severo llegó primero con Crisanta. Ella se sentó en el banco de la izquierda, con las manos sobre el vientre y el medallón visible sobre el vestido oscuro que se había puesto porque era el más formal que tenía. Miraba el frente con la calma de quien ya está del otro lado de la espera. El padre Anselmo llegó después con su sotana negra y el bastón de encino, y al pasar junto a Crisanta se detuvo un momento. La miró. Asintió con una inclinación de cabeza que llevaba en sí algo más que un saludo, el reconocimiento de alguien que sabe lo que esta muchacha ha cargado y que lleva su parte de esa carga también. Don Rutilio Becerra llegó acompañado de su nuera. El viejo andaba con dificultad, pero llegó derecho, con el sombrero en la mano y los ojos al frente. El licenciado Perfecto Salgado llegó desde Pachuca puntual, con una carpeta de documentos bajo el brazo y la discreción de quien sabe que lo que trae es suficiente y no necesita anunciarlo. Hermenegilda, que había pedido estar presente, se sentó al fondo del salón con las manos en la falda, los ojos al frente, la espalda recta de quien ha tomado una decisión y ya no se arrepiente de ella. El presidente municipal estaba en su lugar, el alcalde menor a su derecha, el síndico a su izquierda, y 4 vecinos ancianos que recordaban la época en que todo esto había comenzado y que Severo había pedido personalmente que estuvieran presentes. Saturnina llegó la última. Entró al salón del ayuntamiento de Santa Gertrudis del Encinal, como había entrado a todos los lugares importantes de su vida, con la espalda recta, el paso medido, la cabeza en el ángulo exacto de quien no pide permiso para estar en ningún lado, porque da por sentado que tiene derecho a estar en todos. Llevaba el vestido negro de las ocasiones que lo requerían y la peineta de carey que Melesio le había regalado el año de la boda.
Se sentó al frente sin mirar a Crisanta, ni al padre, ni a don Rutilio. Miró a Severo. Y Severo comenzó. El salón estaba silencioso. No del tipo de silencio que viene de la ausencia de personas, sino del tipo que viene de personas presentes que han decidido no hablar hasta que alguien empiece. Era el silencio de los lugares donde algo importante está a punto de decirse, donde todos saben que lo que venga a continuación va a cambiar algo, y donde cada quien está con sus propios pensamientos sobre qué es lo que quiere que cambie y cómo. Habló primero de lo que había visto y escuchado la tarde en que llegó antes de tiempo a las golondrinas. Lo dijo con exactitud y sin adorno, con la misma voz plana con que reportaba el estado de los potreros o el precio del ganado. Después habló de las conversaciones con el padre, con don Rutilio, con el licenciado, y puso sobre la mesa del presidente municipal la carta que había encontrado en el cajón del escritorio de su madre. Los presentes la leyeron en silencio. Después habló el padre Anselmo. Lo que el padre dijo no fue una acusación directa, fue la narración de lo que había visto con sus propios ojos en 1891. Una muchacha joven con sus documentos en regla, testigos que cambiaron de versión, un registro notarial con un faltante, y una mujer que salió de ese municipio con el nombre destrozado por algo que no había hecho. Lo dijo con la voz tranquila de quien sabe que lo que dice es verdad y no necesita adornarlo. Después habló don Rutilio Becerra. Se levantó del banco con la ayuda de su nuera. Se quedó de pie frente a todos, con el sombrero entre las manos, y habló despacio, pero sin pausas. Lo que dijo ese jueves, en el salón del ayuntamiento de Santa Gertrudis, del Encinal, fue la frase que nadie había dicho en voz alta desde hacía 30 años, la frase que todos en ese municipio sabían de alguna manera, pero que nadie había tenido el valor o la oportunidad de decir delante de quien correspondía. Remedios Ureña tenía razón. Tenía sus documentos en regla y tenía su derecho sobre los potreros del norte de las golondrinas, que habían sido parte del acuerdo original entre su padre y don Melesio, y fue sacada de este municipio por mentira y por el miedo de quien no quería compartir lo que le tocaba compartir. La frase cayó en el salón con el peso de una cosa que lleva mucho tiempo esperando caer. Nadie habló durante el tiempo que siguió. Saturnina no se movió mientras don Rutilio hablaba. Tenía las manos sobre las rodillas y la espalda recta y los ojos en algún punto del muro de enfrente, que no era ningún cuadro ni ninguna ventana, solo cal manchada de tiempo y de humedad de los inviernos. Cuando el viejo terminó, el salón quedó en ese silencio denso que tienen los lugares donde se acaba de decir en voz alta algo que todo el mundo ya sabía en silencio y que al decirse cambia de naturaleza. Deja de ser secreto para volverse historia. El licenciado Salgado puso entonces sobre la mesa del presidente municipal el pliego doblado del acuerdo original entre don Candelario Ureña y don Melesio Elizalde, notariado en Actopan en 1879, copia fiel y legítima del original desaparecido. El presidente municipal lo tomó, lo leyó despacio, lo pasó al alcalde menor sin decir nada. El alcalde lo pasó al síndico. Los tres leyeron con el silencio de quien sabe que lo que tiene entre las manos no es solo un documento, sino el punto en que la versión oficial de algo deja de poder sostenerse. Severo se levantó de su lugar. Cruzó el salón hacia su madre. No gritó, no acusó, no hizo ningún gesto que pudiera leerse como amenaza o como espectáculo. Se paró delante de Saturnina Orduña con las manos a los costados y la miró hasta que ella levantó la vista del muro de cal y lo miró de vuelta. Los dos se miraron en silencio durante un momento que el salón entero contuvo. —¿Sabías que Remedios estaba embarazada cuando la corriste? —preguntó Severo.
La pregunta quedó flotando en el salón como una cosa física. No era acusación todavía. Era la pregunta más honesta que Severo Elizalde había hecho en su vida. La pregunta de alguien que ya sabe parte de la respuesta y necesita escuchar el resto, no para estar seguro de lo que sabe, sino para que la persona que tiene enfrente diga con su propia boca lo que hizo. Hermenegilda, al fondo del salón, no levantó la vista del suelo. Don Rutilio tenía el sombrero entre las manos y los nudillos blancos de tanto apretarlo. El padre Anselmo miraba a Severo con la expresión de alguien que ha esperado escuchar esa pregunta durante 30 años. El licenciado Salgado tenía la mano sobre la carpeta de documentos y no se movía. Y los 4 vecinos ancianos, los hombres que habían conocido a don Candelario Ureña y habían visto llegar a Remedios, y habían visto irse a Remedios, y habían elegido no decir nada en ese momento, porque el momento no era el correcto, y después ya no había momento. Miraban a Saturnina con la expresión de quien lleva mucho tiempo esperando que alguien hiciera la pregunta correcta. El silencio que siguió fue el más largo de esa mañana. Fue el silencio de alguien que ha pasado 30 años sosteniendo una versión de los hechos que se mantenía porque nadie tenía los medios para cuestionarla, y que ahora ve que los medios existen, que la versión ya no puede sostenerse y que lo único que le queda es decidir de qué manera va a afrontar lo que viene. Saturnina Orduña dijo, sí, una sola palabra, sin inflexión, sin justificación, sin las capas de silencio controlado con que había manejado toda su vida. Una sola sílaba que reconocía lo que había hecho con la misma precisión con que un documento notarial reconoce lo que contiene. Sí, una sola sílaba, dicha sin inflexión, sin justificación, con la precisión seca de quien sabe que seguir hablando no va a cambiar nada de lo que esa palabra ya puso en movimiento. Saturnina Orduña tenía 71 años y había aprendido en todos esos años cuándo seguir hablando y cuándo no, y en ese momento lo que quedaba después de esa palabra era silencio, porque todo lo que viniera después solo empeoraría lo que la palabra ya había dicho. El salón recibió ese sí con el silencio de todos los que estaban adentro. Don Rutilio bajó la cabeza un momento. El padre Anselmo cerró los ojos. Hermenegilda, al fondo, apretó las manos en la falda sin hacer ningún otro movimiento. El presidente municipal miró el documento sobre la mesa. Los 4 vecinos ancianos miraron al suelo o al techo o a cualquier punto que no fuera el rostro de Saturnina ni el de Crisanta, porque había momentos en los que la decencia humana exige no mirar. Crisanta cerró los ojos un momento. El medallón sobre su vestido oscuro captó la luz de la ventana lateral y brilló. El sol de cobre, los rayos desgastados por décadas de manos y de camino. 30 años de historia guardada en una pieza pequeña que Remedios Ureña había llevado al cuello desde que salió de Santa Gertrudis del Encinal, con nada más que eso, y el hijo que llevaba adentro, y que su hija llevaba ahora en el salón del ayuntamiento de este mismo municipio, en la misma hacienda donde todo había comenzado, con el hijo de ella también adentro. Severo no dijo nada más a su madre. Se volvió al presidente municipal. «Quiero que esto quede asentado en el registro del municipio», dijo. «El derecho de la familia Ureña sobre la porción de terreno en los potreros del norte de las Golondrinas era legítimo. Fue negado ilegalmente mediante manipulación de testigos y sustracción de documentos públicos. Y la memoria de don Candelario Ureña y de su hija Remedios debe ser restituida públicamente en este municipio». El presidente municipal asintió. El licenciado ya tenía el documento preparado. Lo que quedó y lo que costó Saturnina no perdió la hacienda. Eso era importante entenderse. Severo no se la quitó. La porción de los potreros del norte, que correspondía a los Ureña, llevaba 30 años siendo parte de las Golondrinas, produciendo, siendo mantenida. La negociación legal,
que siguió a la reunión del jueves, terminó en un acuerdo económico que Severo firmó en nombre de Crisanta, una compensación razonable por los años de usufructo de los terrenos del norte, reconocida ante notario, pagada de los fondos de la hacienda. No era lo que Crisanta había pedido. Pero Severo era hombre que entendía que las cosas que se dicen en voz alta frente a testigos deben también tener consecuencias concretas, que la verdad dicha, pero sin efecto sobre el mundo real, se convierte con el tiempo en otra forma de silencio. Que Remedios Ureña no solo merecía que su nombre se pronunciara en la parroquia de Santa Gertrudis del Encinal, sino que su hija y su nieto tuvieran algo tangible que les dijera que esa pronunciación había significado algo en el mundo. De Saturnina no habló con nadie de lo que había pasado, ni le reclamó en privado más de lo que ya se había dicho en el salón del ayuntamiento. Ella sabía lo que había hecho. Él sabía lo que había hecho. Los que estuvieron en el salón del jueves sabían lo que había hecho. No había nada más que agregar. Saturnina siguió viviendo en Las Golondrinas, porque eso era lo que el acuerdo establecía, y porque Severo no era hombre de gestos crueles. Y la crueldad de expulsar a una mujer de 71 años de la casa donde había vivido toda su vida adulta era una crueldad que no iba a añadir nada justo a lo que ya se había hecho para reparar. El precio de Saturnina no iba a ser la expulsión. Era algo más difícil que eso. Lo que Crisanta había pedido era el nombre, y el nombre se restituye de una sola manera, diciéndolo en voz alta delante de los que estuvieron presentes cuando fue borrado, o delante de los hijos de quienes estuvieron presentes. El padre Anselmo celebró una misa en memoria de Remedios Ureña en la parroquia de Santa Gertrudis del Encinal, un domingo de noviembre, con el atrio lleno de gente del pueblo y los 2 laureles de la India moviendo las hojas en el aire frío que bajaba de la sierra. No fue una misa de difuntos, de las que lloran lo que se perdió. Fue una misa de reconocimiento, de las que nombran lo que existió y merece seguir existiendo en la memoria de los que quedan. El padre leyó el nombre con claridad. Remedios Ureña, hija de don Candelario Ureña, mujer honrada que tenía razón sobre lo que reclamaba y fue despojada de ese derecho por quien tenía más poder, mujer que crió sola a su hija y murió sin pedir lo que se le debía. Don Rutilio Becerra estuvo en la primera fila. Hermenegilda también, con el mantón negro y los ojos al frente. El licenciado Salgado había enviado una carta desde Pachuca que el padre leyó en voz alta, donde describía el hallazgo del documento en Actopan y la certeza de que Remedios Ureña había dicho siempre la verdad. Saturnina Orduña no estuvo en esa misa. Se quedó en Las Golondrinas ese domingo. Severo no la obligó a ir y ella no ofreció ninguna explicación. Se sentó en el corredor de las bugambillas con el rosario entre las manos, sola, con el silencio de la hacienda alrededor y el sonido de las campanas llegando desde el pueblo en el aire frío de noviembre. Eso era el precio, no los documentos firmados ante notario, no el acuerdo económico, no el prestigio perdido frente a quienes habían respetado su nombre durante décadas. El precio real era esa mañana de domingo en el corredor, con las campanas sonando desde la parroquia, sabiendo que todo el municipio estaba en esa misa y que lo que se celebraba ahí era la prueba de lo que ella había hecho, y que eso ya no podía deshacerse, y que iba a vivir con eso el resto de los años que le quedaran. Saturnina Orduña tenía 71 años y una salud de mujer que ha dominado su propio cuerpo toda la vida. Podían ser muchos los años que le quedaran. Algunas consecuencias no tienen fin dramático, solo tienen duración. Las Golondrinas siguió siendo Las Golondrinas. El ganado siguió pastando en los potreros del norte y del sur. Los jornaleros siguieron llegando al amanecer y yéndose al oscurecer. La troje siguió recibiendo maíz en las temporadas de cosecha. Las golondrinas siguieron volviendo cada primavera a los arcos del corredor de piedra y anidando en los ángulos con esa precisión que no necesita que nadie las invite.
Saturnina siguió viviendo en el cuarto que había ocupado toda su vida adulta. Seguía levantándose temprano, seguía asistiendo a la misa de 6, seguía revisando las cuentas de la despensa con el mismo método de siempre. Pero algo en ella había cambiado de una manera que no se nombraba, pero que todos los que vivían en esa casa podían sentir. Era como cuando el cielo cambia de color antes de una tormenta que no llega nunca. La luz es diferente, pero el temporal no cae. La presencia de Saturnina en la hacienda seguía siendo real, seguía siendo cotidiana, pero ya no era la misma fuerza que había sido. Ya no era el centro de gravedad de todo lo que pasaba dentro de esos muros. Y ella lo sabía. Y los que vivían ahí lo sabían. Y nadie lo dijo en voz alta porque no hacía falta. Crisanta nunca volvió a quitar el medallón del cuello. Había una tarde de noviembre, una semana después de la misa en memoria de Remedios, cuando Crisanta estaba sola en el corredor de las bugambillas y Saturnina salió del cuarto de despacho y las dos se encontraron frente a frente sin aviso, sin que ninguna de las dos lo hubiera planeado. El sol ya estaba bajo y las bugambillas habían perdido casi todo el color de octubre. Las dos mujeres se miraron un momento. Saturnina miró el medallón. No dijo nada. Crisanta tampoco. Saturnina continuó su camino hacia el comedor con el mismo paso de siempre, con la espalda recta y la cabeza en el ángulo exacto de siempre, y Crisanta se quedó parada en el corredor con el medallón entre los dedos un momento, ese cobre oscuro con el sol de rayos desgastados, y pensó en su madre. Pensó en lo que habría significado para Remedios Ureña saber que su hija iba a estar parada un día en ese corredor, en esa hacienda, sin que nadie pudiera decirle que no pertenecía ahí. Pensó en las cosas que uno nunca puede saber a tiempo, pero que aún así importan, aunque la persona que habría querido saberlas ya no esté para recibir la noticia. Colgó el medallón de nuevo al cuello. Siguió caminando. Esta vez no contó los pasos. El nacimiento de Candelario. 3 meses después, nació el hijo de Crisanta. Nació en Las Golondrinas, en el cuarto principal, con la partera que Severo había traído desde Pachuca y con el médico del municipio presente. Al médico, Severo le había hablado directamente, sin rodeos, sobre cuáles eran sus obligaciones profesionales y a quién respondía en esa hacienda. El médico entendió que las condiciones habían cambiado y que su trabajo era atender a la madre y al niño con todo lo que la medicina de 1921 podía ofrecer. Fue un parto largo. Las horas pasaron lentas, con el frío de enero entrando por las rendijas de la ventana y las cocineras calentando agua en la cocina sin que nadie se los pidiera porque era lo que se hacía y ellas lo sabían. Y el padre Anselmo esperando en el corredor por si lo necesitaban, y Severo afuera también, caminando ese mismo corredor que Crisanta había caminado durante 16 meses, contando los pasos para no llorar. Crisanta no se rindió, o gritó lo que el cuerpo exigía, y después volvió a esa concentración suya, esa calma de quien sabe que lo que viene requiere toda la energía que uno tiene, y que derramarla en miedo es un lujo que no puede pagarse. El niño nació al amanecer. Cuando el primer sol de enero entraba oblicuo por la ventana del cuarto y tocaba el medallón que Crisanta había colgado de la cabecera de la cama la noche anterior, antes de que empezaran las contracciones, ese medallón que en 30 años había pasado del cuello de Remedios Ureña a la mesita de noche de Pachuca, a la cabecera de la cama principal de Las Golondrinas, y que en ese momento brilló con el cobre encendido de los soles que salen después del frío más largo. Severo tuvo al niño en los brazos primero. Lo miró despacio, con esa calma que tenía para las cosas que importan de verdad. ¿Cómo se llama?, preguntó. Candelario, dijo Crisanta, con la voz que tiene el cansancio de las horas de trabajo, y lo que no tiene nombre pero que es más grande que el cansancio. Severo asintió. Candelario Elizalde Ureña, el nombre del bisabuelo, que había puesto trabajo y tierra y materiales de herría en el origen de esa hacienda,
y cuyo derecho había sido borrado por el miedo de una mujer que no quiso compartir. El nombre que restauraba una línea interrumpida 30 años atrás. El nombre que decía, sin necesidad de decirlo en voz alta, que lo que había pasado con Remedios Ureña no iba a repetirse. La primera vez en 2 generaciones que la historia dejaba de seguir su curso. El medallón colgaba de la cabecera de la cama, y el sol de enero le sacaba destellos de cobre viejo, esos rayos desgastados por tantas manos y tantos años y tanto camino. Remedios lo había llevado al cuello desde que salió de Santa Gertrudis del Encinal. Lo había tenido entre los dedos en las noches difíciles. Lo había colgado al cuello de su hija cuando Crisanta era todavía muy pequeña para entender el peso de lo que estaba recibiendo. Y ahora estaba ahí, brillando en el amanecer de enero, en el cuarto principal de las golondrinas, en la misma hacienda donde 30 años atrás una mujer joven había reclamado su derecho y una mujer con poder había decidido que ese derecho no existía. Afuera, en el corredor, las golondrinas cruzaban el cielo del patio. Hermenegilda fue la primera en asomarse al cuarto después de la partera. Vio al niño en los brazos de Severo y vio el medallón en la cabecera, y no dijo nada, porque a veces hay momentos que no necesitan palabras para decir lo que dicen. Salió de nuevo al corredor y se sentó en el banco de piedra junto al aljibe, con el frío de enero en los huesos y el sol naciente calentándole la cara, y estuvo ahí un rato largo, sin hacer nada más que estar ahí. Don Rutilio supo lo del nacimiento esa misma semana, cuando el capataz de la hacienda pasó por el Zacatonal de camino al pueblo y se lo dijo. El viejo asintió, se quitó el sombrero un momento y lo volvió a poner. No dijo nada más, pero esa tarde salió al patio y afiló el machete con más cuidado del que solía, como quien hace algo que normalmente es rutina con la concentración de una ceremonia. El padre Anselmo fue a las golondrinas el domingo siguiente. Bendijo al niño en el cuarto principal, con el medallón todavía en la cabecera de la cama y el sol de enero entrando por la ventana. Puso la mano sobre la frente del recién nacido y dijo el nombre en voz alta, Candelario Elizalde Ureña, y luego se quedó callado un momento, con la mano todavía sobre la frente del niño, y cerró los ojos. Después de 30 años, cerrar los ojos era diferente. Era enero, y las golondrinas no volvían a las golondrinas hasta abril, pero ahí estaban 2 o 3, cruzando el aire encima del aljibe, y las golondrinas no volvían a las golondrinas hasta abril, pero ahí estaban, 2 o 3, cruzando el aire encima del aljibe, con el vuelo rápido y seguro de quien sabe exactamente a dónde va, y no necesita que el calendario lo autorice. Severo las vio desde la ventana del cuarto donde su hijo acababa de nacer, y pensó que algunas cosas regresan cuando deben, sin pedir permiso, sin explicar por qué llegan cuando llegan y no cuando se las espera. Solo llegan, y ya.